Olis, ¿cómo andan? Aparezco, espero que estén súper bien. Y bueno, este es un video que me han pedido hace siglos, varias personas, un montón de veces. Así que bueno, finalmente acá estamos, se alinearon los astros, podríamos decir. Y como habrán visto en el título, es un video en el cual vamos a estar hablando como una charla astrológica sobre la carta natal de Anaïs Nin. Como ustedes si están en el canal ya saben, Anaïs Nin es una de mis escritoras favoritas, yo soy astróloga y siempre cuando leo autores o autoras que me gustan, tiendo a buscar sus cartas natales si están disponibles para ver qué elementos hay, para ver qué cosas de su vida de escritor o autora las puedo ver quizás reflejadas en la carta. Ya hemos hablado en este canal bastante de la carta de la Iseca. Tenemos pendiente hablar sobre Pizarnik y el dilema con su carta. Y bueno, a Anaís yo siempre le he chusmeado la carta. No es una carta a la cual le haya hecho un estudio exhaustivo, como por ejemplo sí he hecho con la Iseca y que hemos hablado en el canal. Así que como astróloga este va a ser un video de charlita sobre la carta natal de Anaís y descubriendo cosas juntos y pensando, no es como una ponencia o como una explicación de la carta natal de Anaís, sino es más bien como una charlita y relacionando elementos que yo veo en su carta, bueno, con cosas que he leído en todos sus diarios básicamente, porque Anaís es una de esas escritoras que ha dejado tantos diarios que sabemos mucho de su vida privada y de su autobiografía, así que eso siempre es interesante como para compararlo con los detalles y las energías que vemos en la carta, así que sin más vueltas vamos a empezar y vamos a ir charlando. Obviamente lo que siempre me llamó la atención de ella, y creo que es una de las cosas que más se notan en su literatura, cuando vos sos astrólogo es como que encontrás patrones o temas recurrentes y a través de esos arquetipos muchas veces vos decís, uy, este escritor es muy algo. Y en el caso de Anaís se nota que es demasiado pisciana y demasiado neptuniana. Ella tiene el sol en Piscis, y bueno, al ser pisciana, yo creo que en su literatura está mucho esta impronta súper lírica, súper emocional, desbordadísima, que nos trae, bueno, más que nada el tema de los diarios, ¿no? Y esto nos llama la atención al ver que está en conjunción con Júpiter, ese sol, que obviamente es el desborde, es la exageración. Entonces ella es una mujer súper emocional, súper sensitiva, conectada con las emociones desbordantes. Y eso ella lo deja en su diario. Incluso al ver, digamos, este combo en casa 5 que es la casa de las creaciones y de lo creativo. Y obviamente cuando hablamos de libros pensamos en la casa 3 por la escritura, pero también pensamos en la casa 5 como esa cosa creativa que es casi como un hijo de uno. Entonces nos llama la atención esta cuestión de estar viendo como la carta de una escritora. Entonces, este Sol conjunción Júpiter como ese desborde de la sensibilidad que desemboca en la casa 5, obviamente nos trae como esta apertura de ella en lo literario sobre su mundo emocional, ¿no? Y también la exploración jupiteriana de la profundidad de ese posible mundo emocional. O sea, Anaïs Nin es una escritora que desde la ficción lo que hace más que nada es trasladar sus vivencias a la ficción con otros personajes, con otros nombres, pero no deja de ser una literatura súper íntima y súper referente a su mundo emocional. Siempre sus tramas tienen que ver con mujeres, con la energía femenina, con los vínculos, que si hablamos de vínculos obviamente nos vamos a su ascendente en Libra, que ahora vamos a hablar en un toque, pero también lo que tiene ella como, creo que es casi identitario en un sentido de escritura, es que ella tiene una escritura muy lírica, muy poética, muy hechizante, y todas esas son características piscianas.
y el hecho de que ella pueda escribir tanto sobre su mundo emocional, sus relaciones, sus amores, de nuevo ámbito de la casa 5, los amoríos, también creo que tiene que ver con esto, con la expansión que trae Júpiter, con esa también exageración que le da a su mundo sensible, esta necesidad de ella de también como habitar creativamente su mundo emocional. Creo que la carta nos habla un poco de esto cuando observamos específicamente ese punto focal de Sol conjunción Júpiter en Piscis en casa 5. Bueno, por otro lado, algo que es imposible de pasar de largo es el hecho de que ella tiene este Sol y este Júpiter en trígono a Neptuno. O sea, todas esas cosas piscianas que decíamos, esas características piscianas, están todavía más desbordadas por este Neptuno, porque Neptuno es regente de Piscis. Entonces, nuevamente, esto está como todavía más desbordado, todo eso que hablábamos de la poética, la lírica, lo sentimental, los desbordes, etc. O sea, Anaís es una mujer que, si ustedes conocen un poco de su autobiografía o de lo que escribía en los diarios, ella no era monógama, pero tampoco lo que practicaba era algo como lo que hoy en día quizá pensamos del amor libre. Ella era una tipa que andaba con varias personas a la vez, a pesar de estar casada, en un momento estar casada con 2 tipos al mismo tiempo. Pero ella estaba involucrada profundamente a nivel emocional con cada uno de ellos. Y también ahí jugaba mucho el tema de la idealización, que ahí de nuevo estamos en delirios piscianos, cósmicos, neptunianos. Y también jugaba mucho este rol de ella tipo querer salvarlos, querer curarlos, querer rescatarlos a estos hombres. Ahí de vuelta nos estamos yendo a otras partes de su carta, como ese Venus en Piscis en casa 6, etcétera, que son temas que vamos a ir tocando. Pero no me quiero desviar del tema de lo neptuniano. ¿Qué otra característica nos trae una personalidad súper neptunizada? El tema de las mentiras. O sea, Anaïs Nin era una mujer que, a pesar de todo lo que le daba a cada uno de sus hombres, ella vivía entramada en mentiras, mintiéndole a su marido de que lo cuerneaba con 800.000 tipos. Después, en un momento, estando en un país casada con un tipo, y en otro país estaba su otro marido, con el que también estaba casada porque nunca se divorció, teniendo que inventar mentiras para ambos cuando ella estaba en un país y cuando estaba en el otro. Y esa cosa como de la deformación, del maquillar, del camuflar, es algo muy pisciano. Uno, si piensa en mentiras astrológicamente, pensaría en Géminis por, bueno, las mentiras como a nivel más literal, o pensaría en Escorpio por el fenómeno del ocultamiento. Pero Piscis también tiene esto como de la deformación, de la manipulación emocional y demás. Así que no sorprende, obviamente, ver esto en la carta de Anaís. Bueno, por otra parte, tenemos su ascendente en Libra, que me parece que es muy importante para la ecuación, porque cuando uno lee los diarios, primero yo siento, al menos que esta cosa como súper hechizante y magnética de Anaís, como que cuando vos la lees, es algo que también lo sentís, como que es algo que también se transmite a través de la escritura. Y eso es algo bien propio de la energía neptuniana y la energía pisciana y demás. Pero cuando vos lees los diarios te das un poco cuenta como, bueno, ella era una femme fatal o como lo quieran decir, era una tipa que andaba básicamente seduciendo a todo el mundo y todo el mundo que se le cruzaba caía rendido ante ella. En principio es muy común ver en cartas de personas que tienen una energía neptuniana y pisciana muy fuerte esto, porque la atracción neptuniana tiene mucho que ver con esta cosa como hechizante. Son personas que como que tienen un efecto medio narcótico para con el resto, que parecen fuera del mundo, que parecen como quizá a veces angelicales o como en algún sentido que son difíciles de
de encajar en alguna categoría, entonces ahí siempre entra el juego de la idealización y de las ilusiones, que es algo que a la propia Anaís también le pasaba con todos sus hombres, que al primer encuentro siempre había una idealización con el hombre hasta que después ella se iba decepcionando al encontrarse con el lado humano y terrenal del tipo, que es donde ella no quiere habitar. Ella es una mina que no quiere habitar el mundo de la economía, el mundo de los quehaceres. Ella quiere estar en la escritura, en lo energético, en el mundo de la sensación y de la emoción, y todo eso es ámbito neptuniano. Pero también este ascendente en Libra, que obviamente nos pone a Venus como el regente de su carta, nos trae otro elemento que tiene que ver como con la atracción y la seducción, porque obviamente Venus nosotros lo pensamos como el planeta de la belleza y del arte, entonces ella misma y cómo era físicamente y cómo se vestía, no solo tenía este aura como hechizante, sino que también ella misma era encantadora, era linda. Y uno de los aprendizajes para el ascendente en Libra es obviamente a través de los vínculos y en especial a través de lo romántico y a través de los vínculos que uno genera con el otro. Entonces claro que esto todavía va a estar más exacerbado. Ni hablar que en esta misma casa 1, ella tiene Marte ahí, o sea, un Marte en Libra, ¿no? Es esta cosa de necesitar del otro para ser y para hacer. Un poco de el otro me autoafirma lo que yo soy, necesito del otro para que me diga qué es lo que soy. Y en algún sentido tenemos tanto a Neptuno como a Libra que muchas veces en las cartas, más como estamos hablando de un Marte en Libra, suelen ser energías muy pasivas. En parte son energías muy pasivas y también está esto de necesito que el otro me defina, necesito del otro para saber quién soy. Y también la personalidad neptuniana es una personalidad a la que le cuesta la definición, se pierden los límites, se difumina y nunca sabe dónde está el límite entre lo que es uno y qué es el otro o quién es el otro. Entonces me llama mucho la atención esto. Asimismo tenemos el nodo norte en casa 1, entonces de vuelta hay un aprendizaje muy importante a través de lo vincular, porque el nodo en nuestras vidas habla mucho del tema de los aprendizajes con los vínculos y los vínculos importantes que tenemos. También tenemos estos dos planetitas que están en casa 1, que son Marte y bueno, el nodo, que no es un planeta, sino que es un punto virtual en la carta. Están en trígono a Plutón, que Plutón es una energía que muchas veces también se siente en Anaís cuando escribe, por el tema del magnetismo, ¿no? Un Marte, trígono Plutón, es tremendamente magnético en lo sexual, es súper seductora, es súper potente. Y obviamente los que hemos leído los diarios sabemos que Anaís tenía como medio una compulsión desde ese lugar y que ha estado con muchas personas y que se dejaba llevar por momentos por sus instintos. Bueno, tenemos su relación quizá la más famosa que tuvo con Henry Miller, que ya todos saben medio cuál es la reputación de Henry Miller, entonces también para estar con una persona así tenés que seguirle el ritmo y bueno, Anaís con ese Marte, trígono Plutón, claro que podía. Y esto también trae, como les decía, ese magnetismo que tiene ella, que no es solo ya lo hechizante de Neptuno, lo encantador de su ascendente, sino que también es la cosa magnética plutoniana. Ojo que acá Plutón ya no es una energía pasiva. Marte, trígono Plutón es una energía bien dominante. Lo que pasa es que esto crea también la identidad de una persona que es muy sutil en sus manipulaciones. Entonces tenemos una identidad muy femenina, neptuniana, venusina, pero también con la fuerza de Plutón como detrás o en las sombras un poco. Así que bueno, ahí se va formando un poco algunas cosas de la personalidad de Anaís y cosas que también vamos viendo cuando leemos los diarios. Después ese Marte recibe una cuadratura de Quirón en 4. Esto también para mí tiene mucho que ver con la herida que ella tenía con su madre,
bueno, ella tiene tanto una herida con el padre como con la madre. Y ella también es una mujer que ha pasado por una cantidad de abortos realmente que ya no se pueden ni contar cuántas veces fueron la cantidad de abortos que tuvo. No espontáneos, sino digamos generados. Y este Marte Cuadratura Quirón siento que también es como bastante representativo de esa parte femenina versus la masculina que ella tiene que sanar, porque es un Marte en Libra, o sea, es la energía masculina en una energía que en realidad no representa en sí la polaridad marcial. Así que yo siento que tiene que ver un poco con eso. Ella al padre lo tenía como una figura muy idealizada, cosa que lo podemos observar en el Sol conjunción Júpiter y trígono Neptuno, porque el padre era como una figura como muy egocéntrica también, eso es por Júpiter, pero también ella lo tenía muy idealizado, eso es por Neptuno. De hecho, ella está con el padre, o sea, ella cuando es más grande tiene relaciones con el padre, o sea, el nivel de turbiedad que ha tenido Anaís en la vida. También en parte llevada como por esta idealización que tenía del tipo y por esta necesidad de validación y aceptación que buscaba ella todo el tiempo por parte del padre, ¿no? Ella se quería sentir validada y aceptada como mujer por el padre, cosa que de chica no le había sucedido. Y de grande, bueno, lo resuelve de maneras algo turbias, si es que podemos decir que lo resolvió. Pero bueno, continuamos. Después hay un elemento muy interesante en la carta de Anaís, que es la luna. Yo siempre que vi esta luna dije, esta carta estará rectificada. Digamos que tiene un horario bastante particular. Anaís nació en 1903 y la carta, o sea, que tenemos, el horario es a las 20:25. O sea, para ese año que tengas un horario con un minuto tan particular, obviamente te hace pensar que posiblemente el horario verdadero de ella sea muy cercano a ese. Y no olvidemos que su marido, Hugh o Hugo, el primer marido del original, era astrólogo. Entonces yo a veces me pregunto si no será una carta rectificada, porque Anaís tenía algunos conceptos básicos sobre astrología por el marido, y a veces lo mencionan los diarios, en especial lo neptuniano. Pero yo siempre me pregunté con esta lunita, dije, esta luna, porque uno la ve a Anaís, la lee, y vos decís, ¿qué parece más? ¿Una luna en Sagitario o una luna en Capricornio? Y por momentos parece mucho más una luna en Sagitario que una luna en Capricornio. Pero claro, tenemos un Sol conjunción Júpiter también, y tenemos otros elementos que nos pueden llevar a pensar como de esta energía vinculada a lo sagitariano o lo jupiterino. Pero también si pensamos en la relación como fría y escasa con la madre, pega mucho esta luna en Capricornio. Pero claro que ella era una mujer que no parecía muy aferrada a la tierra y que si pensamos en una luna en Capricornio era algo que en ella estaba como en un constante conflicto. Pero si estamos analizando como la carta en su totalidad, nos damos cuenta que ella tiene una luna conjunción Urano. Entonces, si bien está esta energía capricorniana, Urano es todo lo contrario a Capricornio. O sea, Urano rompe la estructura de Capricornio. Y sin duda Anaís fue una mujer que para su época rompió un montón de, digamos, estigmas, rompió un montón de estructuras, de cuestiones sociales. Más si pensamos que ese Urano es regente de su casa 5. Entonces ella rompió un montón de estigmas en cuanto a su manera de relacionarse con hombres y en cuanto a su manera de mostrar su creatividad. A Anaïs Nin le han llegado a decir que ella escribía como un hombre para querer decirle básicamente que escribía bien. Y claro que ser mujer, creadora, escritora en su época era bastante difícil. Ella en sus diarios se queja mucho sobre el tema de la dificultad de la publicación de sus novelas, que la tomen en serio como escritora, etc. Entonces acá tenemos esta luna Urano que nos muestra como esta cosa de ella de romper el molde.
en un montón de cuestiones. También, bueno, tenemos toda esta cuestión de Luna, conjunción Urano, todo eso sucede en el ámbito de la casa 3, que es la escritura. Llama la atención que siendo Luna en 3, la tipa escriba sobre sus emociones. No, ella necesitaba canalizar todas las emociones de su luna a través de la escritura. Y esto obviamente está súper claro. También ella rompió esquemas con su escritura, porque sus diarios, parte de sus diarios, fueron publicados en vida, y eso no era algo normal, publicar los diarios de una escritora que no es tan conocida. Si bien ella en un momento empezó a agotar ciertos libros que vendía y etcétera, ella en un momento abrió como su propia imprenta para poder básicamente imprimir sus libros y nada, que la gente los pueda comprar, etcétera. Así que ella en algún sentido fue como revolucionaria desde el mundo de la emoción, y cómo ella vivía sus emociones como mujer. Así que esa luna Urano está muy fuerte y muy intensa. Yo cuando pienso en Anaís, donde también veo esa luna en Capricornio, es que muchas veces cuando ella todavía seguía como cegada y muy idealizando e ilusionada por sus amores, cuando ella veía la verdad, cuando ella contactaba con la parte más terrenal del tipo, ahí es como que ella se alejaba y empezaba a ponerse fría y empezaba a poner murallas con el hombre porque se sentía lastimada, como esta sensación de que la cuestión terrenal del hombre la lastimaba. O sea, ella de qué se enamoraba de los hombres, se enamoraba del artista, no se enamoraba del hombre terrenal que resolvía. De hecho, tenemos párrafos y párrafos enteros de la mina quejándose de cosas tipo del trabajo de Hugo, de cosas vinculadas a lo monetario con Hugo, cosas bancarias que le molestaban de Hugh o Hugo, como le quieran decir. Y ella constantemente, cuando el hombre como que muestra su faceta terrenal, a ella ya no le gusta, su lado neptuniano quiere huir porque ella quiere permanecer en el sueño, en la ilusión. Y ahí es cuando se despierta también esa luna en Capricornio, de bueno, me alejo, me pongo fría, pongo una distancia. Eso le ha pasado con todos sus hombres. Uno de... no sé si es los que más me gustan, pero me gusta mucho la historia y como ella lo cuenta, es la historia con uno de sus amantes, que después eso lo podemos leer en ficción, que está puesto como que él es Rango, que es Gonzalo, uno de sus amantes, que él es muy cercano al movimiento del marxismo. No nos olvidemos tipo en la fecha en la que estamos, o sea, ella nació en 1903, así que es una cuestión política totalmente distinta al día de hoy, o sea, estallaba la guerra, se tenían que ir, etc. Y ella cuando siempre ve que el tipo se aferra tanto a la política y al marxismo, esas cosas, ella como que le repele eso, mismo con su segundo marido, cuando empieza a ser como tipo doble, está doblemente casada, cuando el tipo empieza con cosas mundanas, a ella le molesta, siente que eso le saca energía. Entonces ahí siento que también se ve como esta polaridad de ella, como de querer escapar de lo terrenal, y ponerse fría cuando siente que se está escapando del sueño, digamos, su amorío, porque ella siempre quiere vincularse desde un punto de vista emocional y artístico con los hombres, y obviamente eso lo vemos en lo que hablábamos de las cosas que hay en casa 5, pero también lo vemos en Venus. Venus es muy importante en la carta de Anaís porque es el regente de su ascendente. Entonces, ¿qué sucede? Es un planeta muy importante porque es el regente de su carta y de nuevo está en Piscis. No está en casa 5 como el Sol o Júpiter, sino que está en casa 6. Y acá es donde entra este complejo de salvadora de Anaís, porque a lo largo de sus libros y sus diarios, lo que entendemos todo el tiempo es que es una mina que ella siempre como que trata de arreglar a los hombres y siempre pone todo de ella como básicamente para
que su vida siga en pie, trata de hacer cosas para que ellos económicamente estén bien, los apoya. Tienen como esta cosa de I can fix him, como diríamos ahora, en estos tiempos modernos. Y como que ella siempre busca proyectos de hombre para sanar, para cuidar, para rescatar. Y eso es muy típico de un Venus en Piscis en casa 6, porque es esa necesidad de dar servicio emocional y de ayudar al otro a salvarse. Y eso lo vemos repetidas veces en un montón de vínculos. Anaís tiene un montón de vínculos súper tóxicos con tipos que están realmente en la lona. Y también con tipos que la idealizan mucho. O sea, Anaís siempre termina acostándose con sus psicoanalistas o con sus médicos, que también a ellos les miente con cosas. Y siempre termina mal, pero como astróloga he visto muchas personas con Venus en casa 6 que terminan teniendo amoríos o cosas con médicos o con sus terapeutas o con sus médicos. Y también es como muy, muy típico de esta posición. Pero bueno, ella con este Venus en Piscis de nuevo tiene esta versión idealizada del amor. Esta versión idealizada que nunca puede encontrar del todo. Ella quiere permanecer en la ilusión de los primeros encuentros, que es algo que a la larga se termina cayendo, ¿no? O sea, el velo se levanta y las ilusiones se caen. Y acá es donde tenemos de vuelta esta polaridad plutoniana de ella, que es el Venus cuadratura Plutón. Ella es Venus cuadratura Plutón, entonces ella tiene como esta necesidad de ir al fondo y de involucrarse afectivamente de una manera muy profunda con cada uno de sus amantes, por más que está con varios a la vez. Pero claro, cuando ella rasca demasiado esa profundidad y encuentra algo que no le gusta, ahí es cuando ella empieza un poco como a difuminarse y a desconectarse con el otro, y ahí es cuando pone esa barrera fría bien de luna en Capricornio y ese desapego bien de luna conjunción Urano, porque ella ha tenido muchos amantes a lo largo de su vida. Hay algunos que los vemos pasar sin pena ni gloria a lo largo de su diario, que les dedica algunos capítulos, pero hay otros que permanecen a lo largo de los diarios. Bueno, ella, la relación que tiene con Hugo no es una relación basada en la pasión, sino que es como el primer tipo con el que estuvo cuando ella era muy chica, está casada y está como en algún sentido aferrada al chabón, no lo puede dejar porque también ella depende de él económicamente. Entonces siempre está aferrada a la figura de Hugo, que es su primer marido. Después, otros de los más importantes que vemos pasar a lo largo de los diarios, si bien después se va difuminando, es Henry Miller. Después tenemos a Gonzalo. Y después tenemos con el segundo que se casa, que es Rupert Paul. Pero después también tenemos otras figuras interesantes como Gore Vidal o Artaud, tipo así. Anaís estuvo con Artaud. En mi opinión, es mi amante favorito de Anaís. Duró muy poco tiempo su romance, pero me encanta como ella habla de Artaud. Y él no se la bancó porque él la quería solo para él y obviamente Anaís no podía. Pero bueno, yo lo banco a Artaud. Yo lo banco tipo posesión por siempre. Pero bueno, Anaís era una mujer libre. Era una mujer que ella hacía lo que quería mintiendo, digamos. O sea, ella del todo no lo dejaba claro, digamos. No ponía las cartas sobre la mesa. Ella como que, bueno, hacía lo que quería. Y claro, había una gran culpabilidad, y hay una gran culpabilidad a lo largo de todos los diarios por lo que ella hace, porque básicamente ella se la pasa mintiéndole al marido, pero no solo le miente al marido, lo que tiene Anaís es que atrae tipos muy posesivos en vez de tipos desapegados que quizá le hubieran servido más para lo que ella hacía. Venus cuadratura Plutón. La tipa atrae chabones muy posesivos que la quieren solo para ella, pero generalmente cuando se enteran que ella está haciendo por atrás de las suyas, igual se quedan con ella. Y me pareció muy gracioso hace poquito, uno de los últimos diarios que estaba leyendo de ella, que una de las personas que la conocía mucho a ella dice, parece que los tipos preferían tener mitad de Anaís porque era mucho más que tener una sola mujer, o sea que tenerla
digamos, la mitad de la atención de Anaís era muchísimo más que estar con cualquier otra mujer. Y eso también habla de la potencia de lo que era Anaís como persona, no solo a nivel sexual y atracción, sino lo que era ella a nivel intelectual. Luna, conjunción Urano en 3, o sea, una mente muy despierta, una persona que vive en el mundo de lo intelectual. Y no llegamos a hablar de otra de las cosas que también son muy representativas de ella como escritora, que es ese Mercurio que ella lo tiene en Acuario, entonces obviamente tiene como esta mente súper groundbreaking y súper distinta, que trae cosas nuevas, que trae ideas nuevas a la literatura, que tiene una manera de pensar rara, que a la gente le parece excéntrica, y eso está en conjunción a Saturno, o sea, ella logró realmente llevar a la Tierra y estructurar todo ese pensamiento y todo eso que tenía para decir. Por algo tenemos tantos diarios y tenemos tantos libros de ella. Si algo que no se puede decir de Anaís es que no escribía o que no, ¿cómo decirlo? Que no producía. Ella todo el tiempo estaba escribiendo y produciendo lo que es su obra. Entonces, claro que siendo mujer, toda esta mente brillante que ella tiene, más el combo súper atractivo, hechizante, magnético para los hombres, era como realmente encontrarse con una potencia muy extraña, más en ese momento donde no todas las mujeres tenían o la posibilidad de acceder a este mundo intelectual o la motivación de hacerlo. Y si bien Anaís por momentos parecía una personalidad muy pasiva, ella entretejía sus hilos de manipulación en el fondo para salirse con la suya y hacer lo que ella quería. Entonces es algo que en esa época no lo vemos tanto. Y también una de las cosas que tiene Anaís es que siempre como que se la relaciona en base a sus hombres. Tipo, Anaís era la amante de Henry Miller. Bueno, no. O sea, yo creo que recién ahora está empezando a haber como una revalorización de la obra de Anaís. Todavía hay un montón de diarios de ella que no se consiguen, están descatalogados, nadie se ha tomado el trabajo de hacer nuevas ediciones traducidas al castellano. Pero recién ahora se la está empezando a revalorizar nuevamente a Anaís como autora y como artista ella, y no considerándola como un eslabón de era la mejor amante de Henry Miller. Y nada, yo siento que con la carta que tiene ella genera esta cosa también de conexión emocional. O sea, cuando vos la lees y si sos mujer y tenés algunos elementos similares a lo que tiene ella, vos te podés sentir muy relacionada, porque toda esta potencia acuática que ella tiene en la carta, que navega en el mundo de las emociones desde un nivel muy profundo, genera esta cosa de que empatizás, que sentís que es compatible también con lo que a vos te pasa y te podés sentir como reflejada, porque si hay algo que tienen las personas neptunianas es la capacidad de hacer que los otros se sientan identificados con vos. Sea verdad o no, la cuestión neptuniana trae como esta ilusión de no solo la compatibilidad, sino esta ilusión de somos parecidos o sos lo que yo quiero que vos seas. Obvio que esto también sucedía mucho con Anaís, que es que los hombres la idealicen y siempre a lo largo de los libros vemos como los hombres le dicen cosas y a veces son cosas que quizá ella no está tan de acuerdo. Ella dice, no, yo no soy esto, pero los hombres la ven de esa forma. ¿Por qué? Porque Neptuno muchas veces en la carta funciona de esta manera. Es como ese mecanismo de ilusiones donde las personas te proyectan cosas. Ahora, si vos sos eso o no, ya es distinto, porque Neptuno muchas veces funciona así. Así que bueno, nada, esto obviamente podemos ahondar muchísimo más en la carta de Anaís. Por ejemplo, si hablamos todavía de Neptuno, ella tiene, o sea, una cantidad de Neptuno en la carta que le aspecta todo. Ella es Luna oposición Neptuno. Entonces, todo este mundo emocional, confuso, en el cual ella está hundida directamente, es tremendo. Porque ella por momentos hace cosas
que parece que está como metida en un sueño o metida en un delirio, ¿no? O sea, la vemos a Anaís contándonos que básicamente está teniendo relaciones con el padre. Y vos lo lees y decís, no amiga, o sea, ¿qué estás haciendo? O sea, estás totalmente mal de la cabeza, o sea, estás ida. Ella tiene esos flash y te lo describe como si fuera todo un sueño, toda una cosa maravillosa y vos decís, amiga, estás flasheando mal. Bueno, eso también le pasa con algunos hombres. Entonces tiene como estos desvaríos emocionales que también son típicos de esa impulsividad que trae la luna conjunción Urano, como esos arrebatos de hago algo completamente de la nada. O sea, muchas veces la carta de Anaís puede funcionar como algo de no sabes cuál va a ser mi siguiente movimiento, o sea, no sabes con qué te voy a salir. También es típico en cartas muy neptunianas esta cosa de realmente no reconoces del todo a la persona o no terminás de conocerla del todo, porque no solo con lo plutoniano que tiene tantas capas, sino que con la cuestión neptuniana, al ser tan espumosa, al ser tan volátil, no sabes con qué te va a salir. Y eso también es lo que trae la personalidad de Anaís y por eso también tenemos tantos diarios y tantas cosas, porque es una personalidad muy expansiva, sumada al Júpiter, que obviamente le hace tener experiencias a ella como arriesgadas, etc. La luna conjunción Urano le hace tener experiencias excéntricas, extrañas, fuera de lo común. Así que nada, es una personalidad súper interesante. Podemos estar hablando de la carta un montón de tiempo más, pero me parece que como charlita está bueno dejarlo hasta acá. Si obviamente tienen alguna pregunta sobre algo, explayo en comentarios. De hecho, no sé si saben, pero ahora en comentarios se puede responder por audio, cosa que está bastante bueno. Así que bueno, nada, les dejo este video por ahí que sé que hace mucho me lo venían pidiendo varias personas diferentes. Así que bueno, un poco ahondando en la carta natal de Anaís. Que nada, a mí me encanta como escritora y obviamente como ven su carta natal tiene tanta cantidad de elementos fascinantes que está súper bueno porque es una interpretación muy completa al poder como referirnos constantemente a cosas que ella ha dejado por escrito, entonces que sabemos y que podemos afirmar o comparar de si esto fue así o cómo algunas cosas de su carta natal después suceden o se emplazan en la realidad o se traducen a la realidad, etc. Así que nada, me parece súper lindo poder desarrollar y ver la astrología de esta manera en la vida de los escritores. Así que bueno, cuéntenme si les interesó este video, si les interesaría verlo con algún otro escritor, que bueno, claro, como para hacerlo bien, tiene que ser un escritor con el cual yo tenga como alguna conexión. Pero bueno, nada, coméntenme qué les pareció, si les gustó. Y nos vemos en otro videito, gente. Gracias por estar.